A ver, acaba de iniciar sus actividades un organismo en Europa, en la Unión Europea. Se llama la Fiscalía Europea. Tiene unas siglas ahí, EPPO, que es bueno que nos expliques en qué consiste, Liliana, y cómo este concepto podría aplicarse, no sé si solamente en México, en el ámbito latinoamericano, en el ámbito norteamericano, México, Estados Unidos, Canadá, no sé, explícanoslo, por favor. Sí, Eduardo, mira que la implementación de esta nueva Fiscalía Europea es, pues, digamos, algo nuevo dentro de la Unión Europea. Solo mencionar rápidamente que empieza operaciones en junio y que está ubicada en Luxemburgo. Y en realidad, Eduardo, el origen de esta nueva Fiscalía es por los temores que tienen algunos países donantes de la Unión Europea sobre el mal manejo de los recursos que se puede hacer con los fondos de la Unión Europea y también algún otro tipo de delitos relacionados a fraudes en el IVA y en las aduanas. O sea, como dicen los gringos, in a nutshell, ¿no? El problema es tratar de evitar delitos y actos de corrupción dentro de la Unión Europea. A veces nosotros pensamos que únicamente los mexicanos o los latinoamericanos o los africanos están como muy enfocados en el tema anticorrupción, pero la verdad es que esta instancia surge por esa preocupación de que dentro de la Unión Europea hay ciertos países, Eduardo, que no manejan los recursos con la misma transparencia y con la misma rendición de cuentas que pudieran. Todos los países, todos, nos hemos enterado de cómo Barclays, el gran banco británico, lava dinero del narco. En todos los lugares se cuecen habas. Lo que pasa es que a veces hay mayores grados de corrupción en unos países que en otros, pero no hay país sin corrupción, ¿eh? No hay país sin corrupción, Eduardo, pero por ejemplo aquí en la Unión Europea hay estos bandos de países como Alemania y Países Bajos que dicen, no, es que la verdad es que nosotros necesitamos una fiscalía europea porque no confiamos, ¿no?, en el manejo de los recursos de países como Italia, ¿no?, que sabemos que están controlados por el crimen organizado, o de países como Polonia, o de países como Hungría, ¿no?, donde las cortes, por ejemplo, atienden en muchos casos a los grupos políticos. Los Entonces, países de Europa del Este que se incorporaron ahora a la Unión Europea traen problemas de corrupción heredados de cuando pertenecían a la esfera de la Unión Soviética, no puede negarse. no Por puede más que se negarse. enoje Álvaro. No, y por más, Eduardo, que tengan controles tan estrictos para la inserción de nuevos países dentro de la Unión Europea, ¿no? Los países que quieren entrar tienen que cumplir con una serie de requisitos de todo tipo, ¿no? Pero aún así, Eduardo, tú lo has dicho muy bien, hay unas diferencias abismales entre los países en términos, pues, de su economía, de sus instituciones, de el manejo, ¿no? De los recursos, como vemos en este caso, de la corrupción, del teje y maneje político, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, importante, Eduardo, decir que esta nueva Fiscalía Europea está únicamente conformada por 22 de los 27 países europeos. A ver, y aquí es donde se empiezan a desligar algunos países, ¿no? Por ejemplo, Dinamarca, Dinamarca está fuera, ¿no?, de esta Fiscalía Europea, pues dice que todos los asuntos relacionados con la materia de la justicia, Dinamarca no tiene interés en tratarlos dentro del grupo de la Unión Europea. Suecia, por ejemplo, dice que, bueno, está analizando el tema y que probablemente se va a unir pronto. Tenemos a Polonia y a Hungría, donde, como te decía, las cortes están controladas por grupos políticos y están evaluando si les abona o si les Están perjudica. controladas por los jefes del Ejecutivo. Así de Así fácil. es. Así es, como en muchos países. Como se quiere hacer en México. Totalmente, Eduardo. Entonces, bueno, no todos los países forman parte de esta fiscalía. Y otro punto muy importante, Eduardo, es que la estructura de esta fiscalía, ¿no? En primer lugar, la persona que va a estar a la cabeza tiene mucha experiencia en el tema anticorrupción. Se llama Laura Codruta, es la persona que de 2013 a 2018 dirigió la Agencia Nacional Anticorrupción de Rumania. Como tú sabes, Eduardo, nosotros acá en México, por ejemplo, tenemos nuestro Sistema Nacional Anticorrupción y nuestras réplicas estatales. Pero hay muchos países que en vez de tener sistemas como el nuestro, tienen una Agencia Nacional Anticorrupción y quien está liderando, digamos, la Fiscalía Europea es esta persona.
No sé si Álvaro quiere hablar o no sigo. No, ¿de qué manera podemos importar esta idea para mejorar nuestros sistemas? Mira, Eduardo, por ejemplo, un tema muy importante tiene que ver con la independencia de las personas que van a formar parte de esta fiscalía, ¿no? Evidentemente lo que se trata, Eduardo, es que los fiscales, que así le llaman, pero realmente pues es todo el staff y todo el equipo de la fiscalía, tengan independencia política, ¿no? No tengan compromisos con ningún, como dices, con ningún ejecutivo, con ningún gobierno. La idea es, Eduardo, que se lleve, digamos, hasta las últimas consecuencias problemas de corrupción relacionados con funcionarios del más alto nivel, con primeros ministros, con quienes acusan tienen acusaciones graves y que no haya, discrecionalidad sobre a quién se le aplica la justicia y a quién no, ¿no? Lo que me queda claro de todo esto es que debe haber un fiscal que sí trabaje y que sepa lo que está haciendo. Y que sea independiente, Eduardo, que no sea manipulado. Lo cual aquí no es el caso, por más que nos digan. Ahora sí, Álvaro. A ver, yo creo que el tema de esta fiscalía tiene todo el sentido en el contexto en el que se encuentra la Unión Europea y por ende me parece que es un asunto muy particular de lo que están viviendo. Cuando ves que Turquía, en medio de todo lo que está pasando en los países musulmanes, en medio de lo que está pasando en Turquía, Turquía ha cambiado su ministro del Banco Central o su director del Banco Central o presidente, como lo llamen allá, creo que 3 o 4 veces en los últimos 4 años con efectos espeluznantes a la lira y por supuesto estos cuates este país tiene la intención en ser parte de ser un miembro Estado de la Unión Europea. Entonces, naturalmente hace pensar a los países que están dentro de esta organización de proteger sus intereses. Y esto de algún modo está alineado con lo que hemos discutido 1000 veces, Liliana. Yo no estoy convencido de que las organizaciones supranacionales tengan mucho futuro en un mundo tan particular y en ese caso y en ese orden de ideas México inclusive llamando al reemplazo de las organizaciones o replanteamiento de las organizaciones supranacionales dentro de la región. Inclusive me parece que recientemente Marcelo Ebrard hablaba de un cambio en la OEA o de la función de la Organización de Estados Americanos, y es este movimiento anti-organizaciones supranacionales. Entonces, pues yo le deseo mucha suerte a esta fiscalía, pero en la medida en la que veamos esta oración de estas organizaciones tipo la OTAN, etcétera, pues lo que veremos es que no tendrá mucho éxito. Bien. No veo el caso aplicable, por lo menos al territorio nacional. Bien, Ramsés. Bueno. Ramsés. Digo, Ramsés, ¿qué pasa? Creo que Ramsés sufrió. Se congeló. Ya se congeló, ya está congelado. Vas, mi querido Hugo. Pues, yo creo que aun cuando pasen todo este tipo de cosas que realmente pues son parte de pues el manejo humano, ¿no? Ya lo vimos aquí con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que al principio todo el mundo le dio un voto de confianza. Sus últimas actuaciones, sobre todo en el caso de Anaya, mucho que desear, pero muchísimo. Sin embargo, no se puede claudicar en esto. Por supuesto que debemos de seguir adelante y decir, tenemos que seguir presionando, tiene que haber alguien con más independencia. Esto es el único camino que tenemos realmente para sacar las cosas adelante, porque pues, si no, todo va a ser, no, pues es que no hay quien no sea corrupto, no hay quien no pertenezca a algún partido, no hay quien no tenga intereses. Así es, eso pasa, pero ni modo. Es como en México, ¿no? Las elecciones. Votamos por el cambio porque estamos hartos del pasado y luego nos damos cuenta de que por el que votamos está peor que el otro. Entonces, simple y sencillamente, el que viene... estamos en el retropasado. Sí, el que viene, pues también hay que votar por otro cambio, o no sé, o por el que está. ¿No? Hay que crear ciudadanía, no basta con votar, mi querido Hugo. Así es. Liliana, para concluir. Mira, yo estoy 100% alineada a lo que dice Hugo. Claro que mantener estas instituciones y sobre todo instituciones supranacionales es difícil. Necesitamos independencia y autonomía en la fiscalía, ya sea la de la Unión Europea o la misma Fiscalía Mexicana. Bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.